Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra materia. Vamos hoy a ver elementos que permiten la promoción de la salud mental. Y vamos a conocer también en la clase del día de hoy, pues cuáles son los recursos con los que contamos, por lo menos en la ciudad de León. Y espero que a los que son de otra ciudad, pues les sirva de guía para saber que existen estos recursos y que pueden contar o acudir con ellos o canalizar a la gente cuando ustedes vayan a su ciudad y encontrar estos recursos. Entonces, vamos a ver los elementos que constituyen la promoción de la salud mental. Comenzaré con esta definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde plantea que la estrategia de promoción de la salud incluye o propone la intervención sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas y que incluye el bienestar emocional o incluye a las enfermedades crónicas como la depresión o la ansiedad o la esquizofrenia como un elemento de enfermedad crónica, es permanente durante toda la vida, en algunos casos, en el caso de depresión o de ansiedad, pero en otros es permanente porque comúnmente cuando tienes esquizofrenia y otros tipos de trastornos, pues es permanente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues tratar de ir hacia estos factores de riesgo, lo que hace que aparezca, que se exprese el gen, que la situación de alta intensidad genere como respuesta a la patología. Como veíamos en la clase pasada, pues estos factores de riesgo son diversos. Pero cuando nosotros establecemos un plan de acción, un plan de atención, pues lo que tenemos que hacer es desarrollar habilidades de los seres humanos que padecen estos trastornos, que como dijimos en la clase pasada, podemos ser todos, y ayudarles a desarrollar una asertividad, a desarrollar la capacidad de resiliencia y para que podamos juntos, los individuos, participar y construir, contribuir a la sociedad, a la comunidad de la cual formamos parte. Aquí tenemos entonces que si queremos desarrollar factores protectores, si queremos hacer programas de atención, pues necesitaríamos necesariamente eh, trabajar en la salud mental positiva y que esta salud mental implica pues lo que definimos como bienestar subjetivo o como felicidad y que es esta sensación de poder manejar tu propia vida, también de tener pensamientos positivos, autoestima, capacidad de amar, trabajar, recrear, plasmar. Entonces, ¿para qué buscamos desarrollar y promover la salud mental? Porque hay programas de promoción de la salud mental, pues para alcanzar estos deseos anhelados por todos nosotros. Y no sé si la psicología es suficiente, sino que necesita una red interdisciplinaria, decíamos en la clase pasada que hay varios elementos que constituyen al hombre, pues necesitan incluir todos los elementos, sentimientos, pensamientos, voliciones, sentido de lo sagrado, el cuerpo físico. Entonces, ¿qué necesitamos para, para tratar de atender el problema? Pues necesitamos aprender a hacer gestión de programas, a generar programas de tratamientos que puedan evitar pues, la discapacidad, la muerte prematura, reducir el estigma que rodea las enfermedades mentales, aumentar el capital social y pues ayudar a reducir la brecha que también existe entre los seres que tienen acceso o nosotros que tenemos acceso a los recursos. Les decía yo que somos privilegiados, más o menos entre el 10 y el 8% de la población llega a estudiar en la universidad, aunque esta cifra va cambiando con los años, pero pues ya somos uno de 10 que llega a la universidad y que además si tenemos una computadora, si tenemos internet, pues nos vuelve también de, digamos, el cuartil superior
de la gente con capacidad de acceso. Podemos discutir, podemos conocer, tener criterio propio. Entonces eso todavía nos acerca al decil más alto de las posibilidades del bienestar. Entonces, para la promoción de la salud mental, vamos a considerar pues, varios elementos como son atender para lograr una salud mental, un bienestar, una felicidad, un condicionante, un determinante de la calidad de vida y de la promoción de la salud mental es la salud física. Si tú no logras hacer ejercicio, pues el metabolismo poco a poco se va haciendo lento, tienes mayor probabilidad de enfermarte, tu sistema inmune responde más lentamente. Entonces hay varios elementos que constituyen, digamos, este constructo de la calidad de vida. Entonces, si la promoción de la salud mental busca el mejoramiento de la salud o la calidad de vida, pues vamos a considerar estos elementos. ¿Qué otras cosas pueden estar? Esta diapositiva y la que sigue hablan al respecto. Pues necesitamos salud psicológica, es decir, cómo desarrollamos la resiliencia, cómo podemos desarrollar también una red de apoyo, una red social que sea un vínculo de personas, no una red social entendida por la comunicación en el internet, sino una red social que nos vincule de manera profunda con las personas, saber que cuento contigo, saber que cuentas conmigo. Red de apoyo social es una fortaleza. ¿Por qué? Esta fortaleza implica que más allá de lo que sucede en las redes, que tú pones una idea o un sentimiento, un estado, y todo el mundo comparte, pues alguien que le dices, bueno, ¿y quién está hoy para mí en este momento? Y que digas, bueno, cuentas conmigo. O cuentas conmigo en tal momento, a tal hora, y puedo atenderte. Porque no es necesariamente cuando tú lo estás demandando, pero el otro puede decirte, puedo cuidarte a tu hijo, puedo prestarte una computadora, puedo decirte cuáles son los recursos o cómo es que evalúa este profesor o tantas cosas que puede uno compartir de manera real. Y lo malo es que algo que afecta la salud mental y que está comprobado pues es la adicción a las redes o al internet o a las redes sociales. Y que interesante es el criterio de que no hay un consenso internacional, pero uno que se ha aproximado es estar más de 2 horas frente a, digamos, a la pantalla en redes. Y que yo les pregunto, ¿quién de ustedes no está menos de 2 horas frente a las redes sociales? Porque redes sociales son el WhatsApp, el Facebook, Twitter, Tinder, todo lo que exista. Entonces, si tú sumas todo el tiempo que tú dedicas en las fracciones, porque a veces dedicamos 1 minuto, 5 minutos, pero vas sumando a lo largo del día, pues ¿cuánto tiempo no utilizamos en esto? ¿Y qué se ha comprobado? ¿Por qué causa un problema de salud mental? Porque justamente desarrolla desesperanza, desconexión y no hay una respuesta real humana. O sea, entonces termina sintiéndose solo. También algo que afecta a las redes es el tema de que uno ve, todo el mundo pone la parte positiva de su vida y uno dice, bueno, todos tienen algo positivo y yo no, y tengo puras cosas tristes, no comparto nada, y eso me hace aumentar mis estados pues adversos o negativos emocionales. Pero hablando de promoción de la salud, ¿qué más necesitamos aparte de una atención psicológica, la red de apoyo? Pues necesitamos sentirnos pleno, la autorrealización. Y como vimos todos los que toman esta clase, cuando veamos la teoría de Maslow, pues está fundamentada la autorrealización en los valores B, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus valores que guían tu vida? ¿Cómo es que esos valores que guían tu vida te van a permitir autorrealizarte? Porque si para ti es importante hacer el bien, pues entonces la autorrealización está justamente en este servicio comunitario, en el voluntariado, en ayudar a los demás. Si dentro de tus valores del ser,
valores B, están, por ejemplo, la generosidad o la empatía, pues tendrás que hacer cosas acordes. Terminas de hacer cosas que tienen que ver con la ética. Una de las cosas que hay que considerar para el tema de la autorrealización es que requiere esfuerzo, disciplina, valores, entregarse a esos valores. No es algo donde yo me siento realizado como porque estoy relajado en una playa. Eso no es autorrealización. Puede ser un placer, puede ser una satisfacción, puede estar entre la escala de Maslow, pues en alguno de estos pasos, pero no en el de la plenitud, no en esta experiencia cumbre que hemos mencionado en otras materias. Y bueno, el bienestar socioemocional se logra pues vinculado con las personas y también la oportunidad de vivir los derechos. La calidad de vida es, cuento yo con los recursos sociales en una legislación que me orienten. Les compartía en la clase pasada cómo es de importante la norma oficial mexicana porque 035 porque está contribuyendo a tener una legislación adecuada. Eso es lo que ha propuesto la OMS para mejorar la salud mental, lo que se logró. Y además nos da un alto campo de trabajo para poder capacitar en ese sentido. Para lograr la promoción de la salud mental, pues hay varios condicionantes determinantes como la dieta, el ejercicio, ya lo mencionaba, no fumar, evitar el uso excesivo del alcohol, evitar prácticas sexuales de riesgo. Una práctica sexual de riesgo es tener relaciones sin el uso de condón. El uso excesivo del alcohol es más de 7 vasos a la semana, considerando un vaso de 250 mililitros que tenga más de 8 grados de alcohol. Entonces, hay parámetros para ayudar a nosotros a tomar decisiones. Para poder lograr la salud mental, hacer estas promociones, todos podemos contribuir. Nosotros, como psicólogos, sin duda, las instituciones científicas que hacen investigación, el sector privado, las comunidades, los medios de comunicación, quienes elaboran las políticas públicas. Lo importante es que todos pongamos algo de nuestra parte, que ayudemos a ampliar esta visión, que podríamos decir que no solamente responde a un modelo de éxito en donde todo el mundo tiene que trabajar todo el tiempo y tiene que hacer un esfuerzo sostenido que muchas veces no te lleva a un significado. Yo creo que hablando de valores, el esfuerzo sostenido nos lleva justamente a la autorrealización, pero un esfuerzo sin saber a dónde, con una desesperanza o sin haberte planteado tú objetivos para tu vida, pues te lleva justamente a estar navegando sin sentido hacia ningún lado. Para lograr ser un profesional de salud integral, pues tenemos que tomar en cuenta todos los factores, los físicos, los psíquicos, los sociales. Una frase del artículo de la literatura que acompaña esta clase, pues dice, lo que le permite estar vinculado al contexto familiar para lograr esta salud integral, necesita el profesional de salud pues estar atento a aconsejar, a paliar los efectos de la enfermedad, a cuidar, a curar. Para eso necesitamos conocimiento, profundización, especialización. Saben ustedes que, bueno, para ser un psicólogo clínico se necesita tomar una especialidad que puede ser en el área que más te interese. Puedes también estudiar maestrías que son profesionalizantes y que incluyen una capacitación específica para el abordaje clínico. Hay maestrías de investigación que no son suficientes y hay maestrías que son profesionalizantes que te ayudan justamente a incorporar elementos para tu práctica clínica. Y eso está regulado, aunque mucha gente termina la licenciatura y se pone a dar terapia cuando no está totalmente capacitado, a menos que se haya preparado en la medida que iba avanzando su grado de estudios, que es mi recomendación. Vayan sacando la licenciatura y vayan buscando qué especialidad pueden tomar. Entonces, hay que tomar en cuenta para lograr la resiliencia
elementos como el sentido de la vida, que les decía hace un momento. O sea, si tú sabes qué quieres ser, si tú sabes qué propósitos tienes, o si no tienes propósitos, si no sabes qué, pero estás abierto a la expectativa y en la búsqueda, pues estás en el camino al sentido de la vida, que es distinto a estar pues ya en una actitud, pues podríamos decir, existencialista, donde la nada existe y donde no importa lo que pase, y tú solamente estás ahí flotando en lo que pasa, en la circunstancia. El sentido de la vida entonces es una dirección que tú eliges. ¿Qué dirección? La que tú elijas. No la que elijan tus padres, los medios de comunicación, la sociedad, algún profesor o alguien que tenga un impacto en tus decisiones, sino tú tienes que preguntarte qué es, ¿no? ¿Tú qué quieres en la vida? ¿Tú? Porque si no, y si acompañas a otros, ¿qué quieren los demás? Es una pregunta que tiene uno que aclararla, porque a veces respondemos mecánicamente. Algo que tenía que ver con los elementos de autorrealización y estas experiencias cumbre es la valoración de la belleza. Y les recomiendo, no es foro, pero les recomiendo la película de Belleza Inesperada, para que podamos ver la belleza en todas las cosas. O como han dicho los videos que vimos de mindfulness, pues cómo es que logramos esta concentración plena en el presente, en cada cosa que hacemos. Si yo estoy grabando esta clase, estoy en la concentración plena de esta clase y veo la belleza que tiene, la oportunidad que tengo de estudiar, la oportunidad que tengo de comunicar. Y pues todo eso es belleza, no solamente, digamos, una obra de arte, no solamente un atardecer o estar frente al mar. La belleza está en cada día, en cada momento. Y pues lo vinculo también como factor de resiliencia para la promoción de la salud mental, pues la autoestima. ¿Cuántas veces tenemos conceptos negativos, creencias erróneas sobre nosotros mismos? Hacemos generalizaciones. No sirvo para nada, es un ejemplo de generalización porque pues nadie no sirve para nada, es imposible. Por lo menos sirves para caminar, para hablar, para respirar, para ver, para sentir, que es lo básico, biológico, pero también tienes elementos y recursos emocionales. Puedes tú establecer una relación, puedes tú eh, compartir. Y puedes además pensar, aprender, crear. Y todos esos son elementos que van a desarrollar tu autoestima. Entonces, cuando uno generaliza, pues más bien tendría que decir, hoy me siento fatal. Y eso es válido, pero no decir yo no sirvo para nada, ¿no? Y tiene uno que tener la capacidad de reírse de sí mismo y de las circunstancias de la vida, constructivamente, no como un mecanismo de defensa como lo plantea Freud, no como una evasión del que siempre está riéndose de todas las cosas, sino simplemente tomar las cosas con un buen sentido del humor, para poder ir creciendo, pasando. Y bueno, hay terapias y técnicas que han servido para el desarrollo de esta promoción de la salud mental y que han probado su eficiencia, como es la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness o las técnicas y terapias de cognitivos conductuales, ¿no? de Aaron Beck. Y pueden profundizarlo. Es mi recomendación también. Entonces, cuando hablamos del modelo de determinantes sociales, se pueden hacer trabajos de manera general en la sociedad, de manera particular en grupos de la población o en individuos, o sea, porque cada uno tiene una forma de vivir, cada uno tiene un estilo de vida, y aunque uno pertenezca a una familia, pues puede ser que tú tengas tus decisiones individuales. Ahora, pasando a otro tema, que es el tema de la prevención, pues podemos decir que hay diferentes alcances de la prevención a donde podemos ir aterrizando. Entonces tenemos la prevención general o universal, que se da a un público abierto y que está basado en el riesgo. Ahora, por ejemplo, ante el COVID, pues en el modelo médico, pues está atendiendo al público general, pero dentro del público general
se está escogiendo a los que están atendiendo, los personal médico, de enfermería y de limpieza en los hospitales, para la vacuna. Y de la misma manera hay centros de atención para el personal médico en las unidades, por lo menos de alta especialidad, y se está atendiendo a los diferentes brotes de problemas emocionales que van surgiendo. Y se complementa, entonces la prevención universal es para toda la población. Luego tenemos una prevención que es selectiva, que son a grupos de riesgo de desarrollar un trastorno mental. Ya habíamos visto que grupos de riesgo pueden ser inclusive gente que haya tenido alguna enfermedad, su madre antes del parto, o condiciones adversas como pobreza o maltrato, o factores biológicos. O sea, podemos determinar la prevención de pacientes que pueden tener cáncer, por ejemplo, y que está asociado a la depresión. Hay genes que marcan antes de que aparezca el cáncer que es muy alta probabilidad que lo tenga. Pues también se hace un tratamiento físico y un acompañamiento emocional. Y la prevención indicada, que ya esos son grupos de población todavía en la prevención selectiva. Y en la prevención indicada es como personas, ya pasamos de grupo a personas, con alto riesgo, con signos o síntomas de un trastorno mental, pero que no cumplen los criterios. Es como en el trastorno límite de la personalidad. Todos hemos conocido en psicología alguna persona que tiene un trastorno límite y que este trastorno límite, que es border, dices, no está psicótico, pero en cualquier momento puede psicotizar. O otra forma de verlo es, no está en digamos, en una intención suicida, pero está pues cumpliendo los pasos de la oración, acaba de hacerse una cortada o habla de las diferentes técnicas con las que podría suicidarse. Entonces una campanita, una llamada de atención. Entonces es obligatorio atender a estas personas en el ámbito que sea educativo, laboral, clínico, etcétera. Algo que tenemos que saber son los recursos con los que contamos en el tema de la prevención. Entonces, se sabe que los problemas son el doble de eficacia los programas generales a población abierta y a grupos específicos cuando tienen varias intervenciones simultáneas. Estas intervenciones simultáneas son, como hemos platicado, la farmacológica y la psicológica, por lo menos, y que cuando esta prevención se hace por personal de salud tiene un mayor impacto, porque a veces se hacen programas de psicoeducación, por ejemplo, que está dirigido al manejo de las emociones por personal médico o por enfermería, sin juzgar el trabajo que ellos hacen, porque a veces es el único personal que existe y esa intervención es útil. Es mucho más eficaz si es alguien que conoce o que se ha formado como profesional en el área de la salud mental o de la psicología. Entonces, ¿cuándo intervenir? Lo hemos dicho y nuevamente hago una hincapié. Es mejor en la edad escolar, en los primeros momentos, cuando aparecen. Les he compartido desde el semestre pasado, pues que estoy feliz con mi hija pequeña. Y yo veo compañeros que juegan con ellos, pues que algunos a veces se enojan y dan de golpes, y sus demás compañeros dejan de hablarles y le dicen a la mamá, y la mamá lo guarda, pero en vez de guardarlo en su casa para que no dé de golpes, tiene que buscar una atención médica, una atención psicológica. Bueno, aquí en la diapositiva dice que se tiene que buscar los sistemas de atención primaria y secundaria. En los sistemas de salud en México, que también siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que compartimos con muchos países del primer mundo, pues hay una atención primaria que comúnmente en el modelo médico entendemos como centros de salud que están en las comunidades. Y a veces en un pueblo muy pequeñito hay un centro de salud. No siempre tiene médico, pero hay un centro de salud construido.
También en la parte psicológica tenemos los CAICES. Los CAICES son centros de atención integral, o sea, dan tanto atención médica, de nutrición y de psicología. Algo que es importante es saber que para que tú logres esta atención primaria, pues necesitas simplemente llegar. Pero si tú quieres una atención secundaria, que puede ser un hospital psiquiátrico, como el que también tenemos en León, pues tienes que ser referido por un CAICES. O sea, no puedes llegar de forma directa a la atención, excepto si es una emergencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuántos centros de atención primaria hay públicos y privados? Las universidades como la UTL o la Salle tienen centros de atención para problemas que cobran muy bajo o no cobran. La Universidad de Guanajuato, pues es por todos ustedes conocido que tenemos un centro de atención en diferentes niveles y que para ahora las nuevas generaciones es optativo, es decir, tú puedes hacer tu práctica en estos centros o en otros lugares, pero que cumple una función primordial para, podríamos decir, la atención primaria de la salud mental. Y tenemos también el Centro Comunitario de Atención Psicológica, el Colegio de Psicólogos de León, por ejemplo, en estos días de COVID están promoviendo que varios de sus agremiados den atención psicológica de emergencia y gratuita para las personas que sufren de ansiedad por el COVID. Entonces hay muchos recursos que podemos conocer y creo que es inclusive nuestro deber. Siguiendo con este tema de qué recursos tenemos en el segundo nivel de atención en nuestra zona, pues está el Hospital de Especialidades Psiquiátricas y que se llama CAISAME, así se llaman en todo México. Creo que hay en todo México 22. Entonces aquí tenemos uno que es también una ventaja, una oportunidad, porque así podemos canalizar a la gente o podemos ir a la atención médica. Como dice la diapositiva, tienen atención los 365 días del año, las 24 horas, y puedes llegar a estos centros de atención. Van cambiando los programas, pero hay un centro de atención por lo menos hace 3 años para suicidio. Entonces tú puedes llamar, inclusive tienen una sola ambulancia que puede atender estos problemas y pueden acudir, tienen costo, pero atienden a tu paciente personal especializado desde la casa. Hay también centro de atención para anorexia y bulimia y pues para el manejo de emergencia, les decía yo, de las adicciones, que es lo que más frecuentemente tienen. Como el Hospital Psiquiátrico de León es, digamos, tiene mucha antigüedad, pues todavía cuenta con gente que está dentro del psiquiátrico con atención médica. Tienen algunos que son canalizados desde el sistema penitenciario y que cumple todos los requisitos y que tienen medicamentos y que son vigilados, pero también gente que ya tiene muchos años. Ya el modelo cambió, el modelo psiquiátrico ya no atienden a la gente de manera definitiva o permanente. Como les decía, pues la concepción de la salud mental ha cambiado también y entonces pues la gente se le atiende, se le da el medicamento y se le da un seguimiento, y ese es el modelo que hoy se utiliza. Y que, como les decía, para poder acudir en consulta se tiene que gestionar a través del CAICES. Algo que también ayuda en la salud mental, les decía yo, es la terapia cognitiva conductual, que ha demostrado alta eficiencia, mejor que el medicamento en muchos casos, y que tiene un mejor resultado también cuando se combina con tratamientos farmacológicos u otros tratamientos, como puede ser tratamiento de estimulación magnética transcraneal, como puede ser hacer yoga, como puede ser otros elementos que sirven para la atención de la salud mental. Los programas más largos comúnmente son para los niños y los más cortos son para los grupos de personas en plenitud, de la tercera edad. Algo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es necesario tener programas con múltiples objetivos. Esto quiere decir que los que hacen investigación pueden dar atención de salud mental, pero también los que dan atención de salud mental pueden hacer investigación. Y eso va contribuyendo a que vaya avanzando la ciencia y los tratamientos, y medir la eficacia y ver qué cosas funcionan y qué no.
Ejemplos de esto pues son los modelos pues traslacionales, o de esto que les he platicado de la psicología basada en evidencias, o sea, cuando uno dice esto me funcionó. Un ejemplo que les puedo compartir, les voy a dar dos personales, pues hicimos un programa de psicoeducación para el manejo de la depresión y ansiedad en pacientes con cáncer en Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Y entonces vimos que disminuía la depresión en el 80% de las participantes. Algunas no, inclusive aumentó en un caso. Pero hicimos grupos de autoayuda, dimos las clases de la psicoeducación y les proveímos de los elementos de donde podían ser atendidas. Entonces este modelo pues fue evaluado y desarrolló un gran interés para poder replicarse en otras partes del país. ¿Por qué? Porque demostró su eficacia, y eso es parte importante. ¿Quién hace estas demostraciones? Pues las investigaciones. ¿Cuál otro ejemplo les quiero poner de la investigación aplicada? Pues también tenemos la microestimulación magnética. Aquí pueden ver un dispositivo de microestimulación magnética que hemos desarrollado junto con personal del departamento de física médica. Y ustedes pueden ver que generamos campos magnéticos que digamos hacen que lleguen estos campos magnéticos a la amígdala, también estimula la neocorteza, y esto mejora la respuesta emocional de los pacientes. Y tenemos un programa, un software, y pues todo este dispositivo hemos obtenido la patente. Entonces nosotros tenemos estos dispositivos también en la T1, donde estamos aplicándolo en pacientes deprimidos que comúnmente son resistentes a medicamentos, es decir, le dan medicamento y siguen estando deprimidos, y hemos encontrado un mejoramiento en las personas que han participado en nuestros estudios. Y esta es nuestra aportación desde la ciencia para mejorar la salud mental. Aquí vemos en esta gráfica, que también está publicada, en rojo cuál es el nivel de depresión que tenían cuando llegaron, y en verde cuál es el nivel de depresión que tenían cuando se fueron. Si se dan cuenta, es casi de orden inverso, y eso habla de la eficacia de esta técnica de microestimulación, y que un dispositivo como este a nivel comercial, digamos una tecnología similar, pues cuesta 300,000 pesos, mientras que nosotros la hemos desarrollado, obviamente nos cuesta menos y la podemos aplicar para la gente. Inclusive un modelo que espero desarrollar en el futuro, o en este año o el que sigue, es justamente clínicas de atención para depresión, en donde apliquemos esta tecnología para poder beneficiar a la gente que lo necesite, pero de manera comercial, ya no solamente en los hospitales, sino que puedan también ser un instrumento que puedan utilizar los psicólogos o especialistas de la salud mental.